Reacciones también internacionales. Hoy día seguramente vamos a estar leyendo un poco más adelante. Pero la doctora Delia Muñoz está conectada a esta hora de la mañana con nosotros en un día donde comienza ya este nuevo gobierno. Dina Boluarte es la presidenta del Perú en medio de un escenario difícil y vamos a hablar de eso y por supuesto otros temas. Doctora Muñoz, bienvenida. Gracias por estar hoy en Buenos Días, Perú. Muy buenos días, muchas gracias por convocarme. Primero sus impresiones respecto de lo que ayer se vivió, de cómo escuchar nuevamente al señor Bellido, no sé si lo ha escuchado hace unos minutos, confirmaría que no hay un acto de contrición ni un recambio en una agenda que desde el Congreso también se espera se impulse de diferente manera. Sí, varias reflexiones. Es que el señor Bellido ayer no votó en contra, se abstuvo de votar. Hubiera sido interesante que su expresión política la hubiera reflejado en su voto. Dicho esto, la señora Dina Boluarte está ocupando el sillón presidencial y conforme lo dice la Constitución, asumiendo las funciones de presidente de la República ante el impedimento declarado porque la Constitución así lo dispone en el artículo 115. En consecuencia, eso no es voluntad de nadie ni se puede cambiar, es a quien le corresponde. Así es. No iría renunciada si tuviese cualquier impedimento. Quien sigue en la sucesión presidencial es el presidente del Congreso. Y dicho artículo señala que él está obligado a convocar elecciones de manera inmediata. Entonces, lo que yo primero resalto de todo este drama que como país estamos viviendo es que las instituciones y el Estado de Derecho han primado. Más allá de que nos gusten o no nos gusten las personas, hemos visto cómo cada institución cumplió con su rol. La Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional sacaron sus pronunciamientos de rechazo al golpe de Estado que el presidente estaba implementando. Incluso el tribunal nos recordó que teníamos el derecho de insurrección porque no debíamos obedecer a un gobierno ilegítimo. Y dicho esto, la policía pasó a apresar a quien se aprestaba a huir. Para mí ha sido una situación penosa de alguien que asume el poder sin tener la capacidad moral, la capacidad política, y lo utiliza a su antojo y creyó que por el hecho de ser presidente de la República, todos tenían que obedecerlo hasta en esa locura de cerrar el Congreso y de disponer la reorganización de todo el sistema judicial y constitucional. Doctora, sí, si me permite, nosotras empezábamos el noticiero diciendo que estábamos en una nueva etapa, pero de repente, reflexionando un poco más, ¿es así? Porque Dina Boluarte es parte de este gobierno, ¿no? Y ha formado parte de sus gabinetes durante estos 17 meses prácticamente. ¿Se trata realmente de una nueva etapa o uno esperaría ver un poco más de lo mismo que hemos visto hasta el momento? No es una nueva etapa, porque la señora está como vicepresidenta porque ganó ese ticket al postular con el señor Castillo, que iba como presidente. En consecuencia, no es una nueva etapa, es la sucesión, es la continuación del gobierno del señor Castillo. Lo que ocurre es de que ahora la señora Dina pretende gobernar hasta el 2026, conforme lo dijo ayer en el momento de la juramentación. Y esa situación sí se ve un poco más complicada porque alguien que no tiene bancada, alguien que no tiene un grupo que la apoye y la represente en el Congreso, la va a tener muy complicada, ¿no? En consecuencia, yo creo de que si queremos hablar de una nueva etapa, esa nueva etapa debe ser que la señora Boluarte concerte con el Congreso un calendario de reformas electorales absolutamente necesarias para ir a un nuevo proceso de elecciones generales lo más pronto posible. No es viable que alguien que no tiene una bancada pueda gobernar. Eso no funciona en el Perú ni en ningún otro país del mundo. Entonces ha sido un error que ella de saque tenga este mensaje de hasta el 2026, ¿no? De aquí en adelante hasta el 2026, cuando debió decir es momento de aprovechar esta transición
y hacer las reformas pertinentes? Mire, la Constitución no es clara. Nuevamente llegamos al tema de que el capítulo político tiene deficiencias bastante serias. En el artículo 115 lo que dice: por el impedimento temporal o permanente, el primer vicepresidente asume sus funciones. Nada más, ¿no? O sea, de que es una presidenta en ejercicio por mandato constitucional y punto. Ahora, en el mundo político en el que nos encontramos, la señora también tiene serios cuestionamientos, tiene serios planteamientos, tendrá que afrontarlos en su momento. Hoy lo que toca es que arme un gobierno, que convoque a quien va a ser su presidente del Consejo de Ministros y arme un nuevo gabinete, porque cualquiera sea el resultado constitucional de modificación de la Constitución, convocatoria de elecciones, el país no puede seguir parado. Y el Ejecutivo es quien lo maneja en el día a día. Ahora, doctora, respecto a esto que usted ha mencionado, ¿no?, la dificultad que va a tener la presidenta Boluarte de gobernar sin una bancada, allí también entra en juego el interés de los propios parlamentarios de permanecer también hasta el 2026, que es legítimo. Ellos han entrado por 5 años y quieren quedarse para realizar el trabajo que ellos desean hacer. ¿Ese podría ser un punto para negociar y efectivamente no tener que ir a un adelanto de elecciones necesariamente? Miren, los congresistas, ellos señalan de que han sido elegidos por 5 años y que los problemas se han dado en el Ejecutivo. Sin embargo, la población ve a ambos, al Poder Ejecutivo y al Poder Congresal, como responsables de la crisis política que estamos viviendo. Y yo quiero señalar que la semana pasada, en la Comisión de Constitución, se aprobó un proyecto de ley para tener un adelanto de elecciones y llevarlas a cabo el próximo año. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es trabajar una agenda democrática que permita hacer las reformas en el capítulo político y en las normas electorales para poder ir a una transición. Va a ser muy complicado con alguien que no tiene poder. ¿Qué cosa va a pasar? Van a comenzar nuevamente a comprarse congresistas conforme se venía diciendo, ajustes, todo eso hace mucho daño. Yo creo de que hay que pensar con la cabeza fría y más allá de los intereses personales, desarrollar una agenda apropiada para que tengamos sostenibilidad como país y no sigamos cayendo en todos los indicadores y, lo que es peor, permitiendo que en ese contexto la corrupción continúe avanzando. Hay no negociables, ¿no? Y quiero tomar su experiencia en una cartera importante en el discurso, ¿no? Porque en realidad poco se avanza en el tema contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer a lo largo de 16 meses ha sufrido también varios cambios, ¿no? Y ninguno tuvo esa capacidad en su momento, no solo de indignarse frente a la misoginia que venía también de parte del Ejecutivo. ¿Cuál sería un no negociable para esta cartera, ¿no? Y cómo recuperar el tiempo perdido para el Ministerio de la Mujer? Mire, el tema de la burla contra la mujer, el tema de la afectación de las colegas que estaban desarrollando una carrera política ha sido muy grande. Se han insultado desde congresistas, faltando el respeto, luego a las ministras que tenían que quedarse calladas, me imagino que por conveniencia política. Pero el tema de la violencia contra la mujer es uno que sigue avanzando, es uno que está latente y que no se puede dejar de lado. Y otro tema, el respeto a las mujeres implica de que estemos presentes en ese gabinete el 50% de las mujeres, porque somos la mitad de la población. Y eso es algo que tiene que tener en consideración la señora Boluarte cuando arme su nuevo gabinete. El tema de la presencia de las mujeres para que le demos esa voz y esa opinión que el país necesita. Porque mucho de lo que hemos visto en esta misoginia que usted señala son culturales, ¿no? De criticar, de insultos y de todo este tipo de cuestionamientos. Así que ojalá que la señora Boluarte tenga una visión amplia de criterio y arme un buen gabinete. Yo no sé si de ancha base o no, como se dice, pero sí de personas que conozcan la función pública, que no vengan a aprender, porque a la función pública no se va a aprender, al Ejecutivo se va a ejecutar.
a hacer cosas, ¿no? Y que Así es, doctora. son sobre todo honestas y con gran respaldo moral en cada una de las funciones a las que les va a encargar la cartera. Gracias, doctora. Y efectivamente, nos quedamos con esto que usted menciona. No se puede llegar a un gobierno a aprender. No se pueden cometer errores producto de la inexperiencia, como había dicho el presidente, sobre todo después de haber estado en el poder durante 17 meses, ¿no? Eso es algo inaceptable. Gracias nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotras. Son las 7:53.